Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800 222 Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Kroll, baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro. ¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Ustedes saben, creo que por eso nos acompañan, que tenemos una visión aquí amplia de lo que significa el campo. El campo, en primer lugar, no se opone a la ciudad. Lo agropecuario no se opone a la industria. Hay armonía entre todo esto. El campo es no solamente una industria a cielo abierto, sino un laboratorio también. Es una vanguardia hasta de la ciencia aplicada. Eso es el campo de hoy. Y en esas condiciones está metido en una cantidad de relaciones mundiales que es necesario estar bien informado de ello, estar bien al tanto, porque en definitiva gravitan sobre cualquier actividad que se haga en el campo que sea. Echar un grano, cuidar una vaca, está vinculado a esos problemas internacionales de gran alcance, globales, como se suele decir ahora. Y estamos en un momento en que, bueno, la primera referencia global que podemos decir de lo agropecuario, de lo agrobioindustrial, es la seguridad alimentaria, que cuando se llegue a fin de este siglo a 10.000 millones de habitantes en el planeta, haya suficiente alimentación y de calidad para todos ellos. Pero esta seguridad alimentaria depende de la seguridad energética. La seguridad energética, a su vez, da lugar a polémicas, a discusiones, no de oposiciones, sino de búsquedas de soluciones, de avances, las energías alternativas, las energías de origen fósil. Todo eso está directamente vinculado a la vida del campo. Por eso abundamos en estas cuestiones y no las queremos nunca dejar de lado, porque eso defraudaría las intenciones de nuestro programa. Y para mantener esta línea, hoy nuevamente está aquí Martín Fraguío, empresario y académico, siempre nos ilustra y nos da lustre en sus visitas. Así que, Martín, bienvenido una vez más a Valores del Campo. Hola, Fernando. Sí, un gusto siempre verte y mil gracias por la invitación. Introducción que planteé se relaciona mucho con la situación actual del mundo. No es un misterio para nadie que estos primeros meses de la presidencia de Trump ha puesto de manifiesto una cantidad de elementos medio flojos en la estructura internacional. Porque no se trata solo de que la intervención de una sola persona pueda producir tanto ruido. Cuando eso sucede es porque hay algo que está preparando, ¿verdad? Claro. Hay algunos cabos sueltos y que estaban de antes sueltos. Claro. Y es como una invitación a resolver la cosa, ¿no? Bueno, Sí. por ejemplo,
Estas, estas invocaciones que hace Trump acerca de absorber a Groenlandia, absorber a Canadá, lo de Canadá realmente, haciendo una nota al pie, me parece tan absurda la presentación, que fuera un estado más. Pero ese, si fuera un estado más, sería el más poderoso de todos los estados de Estados Unidos. Y tendría un peso interno decisivo. Los 50 Es estados de loco. de Estados Unidos, Ujú. todos juntos, no se articularían entre sí, en primer lugar. Buscarían alianza con este tan grande. Y en definitiva tendríamos que Canadá estaría gobernando a Estados Unidos. Eh, Es que quizás sería lo más gracioso, ¿no? Que sí, está bien, Canadá se anexa a Estados Unidos, como sea, que sea, bueno, van a elecciones y el primer ministro de Canadá gana la presidencia, sería muy gracioso, ¿no? sí, no sería nada difícil, puestos en este No terreno sé, parece de fantasía política, claro, sí, tal cual. pero hasta por ahí nomás. Bueno, de todos modos, ha Claro. habido también, se está dando una desconexión en el sistema internacional del Mm. papel de Europa, que para nosotros significa mucho, bueno, porque es el Sí. origen de nuestra civilización, desde luego, pero también Y- en nuestro y- orden económico tiene un peso muy grande. Y no se ve sí. claramente con esta inestabilidad internacional cuál va a ser su papel en el mundo y cómo va a incidir en otras relaciones, porque Mm. de alguna manera está siendo una moneda de cambio de Europa para la política norteamericana respecto a sus Sí. relaciones con Rusia, con China, Mm. y con eso ya hay bastante para preocuparse. Sí, 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 realmente, ¿no? Sí, es como si después de haber tenido una líder fuerte como fue Angela Merkel, ¿no? Varios años, tanto en Alemania, ¿no? Que es la locomotora de Europa, como en la Unión Europea, ahora hubieran entrado en un proceso así de una falta de liderazgo y no mucha claridad, ¿no? Todo el tema de la invasión de Rusia a Ucrania, que en cierta manera los fondos que necesitaba Rusia para invadir a Ucrania los obtuvo de los negocios de carbón, petróleo y gas que hizo con Europa, ¿no? Europa le dio subsidios y le dio ayuda y plata durante décadas, ¿no? Y ahora se demuestra que fue un error, ¿no? Que ese tipo de liderazgo son muy difíciles o de países manejados de esa manera, es muy difícil darles ayuda, ayuda, ayuda y que un día toda esa ayuda no vuelva de esta manera, ¿no? En una invasión que no se sabe bien a dónde termina. O sea, si, si se termina la guerra, o sea, la invasión a Ucrania, porque hay algún tipo de acuerdo, ¿quién garantiza que esa invasión no sigue en otros países? ¿Quién garantiza Evidentemente. que la También imagen de Rusia no hay es otros, la de crear el imperio, ¿no? O la de crear la unión ajá. de repúblicas, ¿no? No, no está claro, ¿no? No está nada claro, No, 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 sí. para nada. Tampoco está claro respecto de otros efectos de esta guerra, porque hay Ujú. consecuencias de orden ecológico también, como Sí, resultado de los bombardeos tan intensos, sí. no se ha usado que se sepa guerra química, pero eh, hay una cantidad de contaminantes por los Sí, productos de guerra, sí. en fin, el abandono de elementos bélicos, todo eso tiene Claro. un factor de corrupción de los terrenos muy Mm. grande. Y sí, 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 viste que en África uno de los problemas que quedó fueron todos los campos minados y toda la presencia, ¿no? De armas sin detonar y de un montón de cosas que todavía sigue habiendo gente mutilada por ese tipo de cosas. No sabemos cómo es la situación ahí, pero no sería raro que sí, que haya, no sé, miles y miles de hectáreas y muchas zonas urbanas, ¿no? Que van a llevar años de limpieza, ¿no? Y de reordenamiento
más allá del daño de la migración de gente o del riesgo a que esto vuelva a pasar. Es desde una cosa luego, muy, muy extraña. desde luego. Sí, Las semillas para que se sí, realimente el proceso están. están. Pero además, aparte de esto que más o menos se puede columbrar, hay Sí, factores de incertidumbre en los que sí, es difícil hacer pronósticos, porque supongamos, va a haber, por supuesto, algún tipo de arreglo para poner fin a esta guerra entre Ucrania y Rusia. ujú, Pero Rusia, así como había obtenido sus recursos para la guerra, de lo que has explicado recién, de sus tratos con Europa y sí, su provisión de petróleo y claro, gas, ahora ha podido mantener la guerra también, porque cambió de clientes. Rusia se claro. inclinó más hacia su, porque es como el Sí, dios Jano que tenían los romanos con dos caras. Por eso es el mes de enero, miraba hacia el año que se terminaba y hacia el año que empezaba. Bueno, Rusia también tiene dos caras, una que mira a Europa y otra que mira al Asia. Y claro. ha reemplazado en buena medida a sus clientes Sí, europeos de los combustibles fósiles por otros en el Asia, no solamente China. tal cual. De modo que eso significa también una permanencia, una forma de permanencia, un instrumento de permanencia de los combustibles fósiles, porque siguen siendo Sí, sí. remunerativos para el primer Sí. productor del mundo, que es Rusia, Ujú. mientras se está tratando de implementar las energías alternativas. Y el Claro, curso que siga eso es un bastante indescifrable, ¿verdad? claro, pero funcionan como commodities, ¿no? Son mercados bastante transparentes. ¿No? El mercado de combustibles fósiles es quizás el mercado más transparente del mundo, de todos los países quieren comprar a precio bajo, pero justamente si todos los que tienen recursos los van a explotar, Argentina viene tratando de desarrollar Vaca Muerta. Vaca Muerta es bastante gas y nos debería permitir generar un mercado de exportación de gas natural licuado, pero los otros países también, ¿no? Entre ellos Rusia, Estados Unidos también, ¿no? La primera frase de Trump fue perforar, bebé perforar, ¿no? El famoso drill, baby, drill, ¿no? Como para, hay que sacar todo lo que se pueda, pero eso yo no sé hasta dónde no va a terminar siendo una especie de, de, de efecto inverso a partir de los precios, ¿no? Entonces hay que ver también si a Rusia en el mediano plazo le sirve que los precios bajen, ¿no? O si su Ujú, economía de guerra, de seguir financiándose con esa exportación, ya habiendo perdido algunos clientes, ¿no? Porque daría la impresión que Europa no le va a seguir comprando. Dicen que está llegando carbón, petróleo y gas ruso a Europa a través de terceros, digamos, ¿no? De intermediarios, como siempre pasó en otras épocas, ¿no? Cuando fue el embargo de trigo de Estados Unidos a la Unión Soviética, también siguió yendo trigo de Estados Unidos a la Unión Soviética. Más caro, obviamente, y los intermediarios se hicieron todos millonarios, ¿no? sí, sí, sí. Uno de los Pero elementos que aparece en esas situaciones es da la también el impresión que mercado negro en estamos, menor escala, pero los bloqueos no claro, son enteramente eficaces cuando se trata de esos protagonistas, de tanto volumen. y no, claramente. Claro, claro, tal cual, tal cual, tal cual. Pero creo que hay que pensar que el mundo está invirtiendo, ya el último informe de la Agencia Internacional de la Energía lo que mostró es que las inversiones del año pasado fueron mayores las inversiones en energía renovable que las inversiones en las energías tradicionales, ¿no? Y que Ajá, apareció un artículo estos días que comentaba que el gobierno, ¿no? de Trump intentó movilizar a la industria del carbón en Estados Unidos para que vuelva a sus picos de extracción de carbón
y que el planteo que le hizo la industria es que ya no son rentables, ¿no? A los valores hoy de las formas de energía renovable o por el mismo precio que tiene el gas en Estados Unidos, que el gas natural en Estados Unidos está con precios muy Ya, bajos. ya quedó anticuado entonces. Claro que entonces ya es casi imposible, o a menos que el gobierno de Estados Unidos arme todo un esquema de subsidios fenomenal que no daría la impresión, ¿no? Que fuera razonable. Estados Unidos da muchos subsidios al sector agropecuario. Hace 10 días le habilitaron una nueva línea de subsidios por unos 10.000 millones de dólares adicionales. Ya el subsidio del año pasado habían sido como 40.000, con lo cual con esto sube, pero no da la impresión que sería razonable que el gobierno de Estados Unidos, que está recortando gastos por todos lados, echando gente por todos lados, intente mantener con respirador artificial una industria que ya por su propia estructura, sus propios costos, su propio impacto ambiental y social empieza ya a decaer irremediablemente, ¿no? Como es la del carbón mineral. Sí, sí. Y el gobierno norteamericano, o bien decir, se está cortando gastos por todas partes y jactándose de eso. Sin embargo, Sí. no abandona los subsidios a la agricultura, No los aumentó. Hizo que es un lo aumento contrario, muy es lo grande. contrario de lo que sucede en Sí, la Argentina, donde supuestamente hay tantos émulos y discípulos de Trump. claro. Aquí es al revés. Ah, acá es al revés, acá la agricultura cada vez tiene impuestos más altos, ¿no? El agro cada vez tiene menos inversiones, las rutas hoy son un desastre de Sí. vuelta, ¿no? El estado de rutas nacionales es una cosa espantosa, ¿no? Hasta la autopista panamericana que se había mantenido razonablemente bien, ahora que yo ando bastante por ahí a la altura de Zárate, un poco antes ya empieza a tener unos pozos que hay que andar con un cuidado, ¿no? Porque te caes en un pozo de esos, perdés el auto o el vehículo que Sí. sea en el que... Pero sí, estamos, ¿no? El mundo va o sigue yendo en ese camino de el apoyo a la agricultura, ¿no? Los gobiernos anteriores fue igual, el gobierno de Biden también aumentó y lo que pasó es que el gobierno de Biden fue intentando reconvertir su esquema de subsidios a la agricultura a apoyo a una agricultura más sostenible, más verde, más eficiente, usando menos fertilizantes, menos agroquímicos, mayor inteligencia aplicada a los sistemas productivos, ¿no? Más conocimiento. El subsidio nuevo, lo que pasa es que ya las asociaciones de productores, todo el sistema agropecuario de Estados Unidos ya está muy orientado a la competitividad, ¿no? Y a la eficiencia. No es que le dan la plata y tira la plata por la ventana en tonterías, ¿no? En general, lo quiera el gobierno o no, estos 10.000 millones extra que le van a dar van a hacer que ese sistema productivo sea más eficiente y más competitivo, ¿no? Pero son cifras descomunales, ¿no? Si al agro argentino, en lugar de sacarle los miles de millones de dólares de retenciones, ingresos brutos, impuesto a la ganancia, impuesto al cheque, impuesto a los 100 impuestos que hay, se mantuviera en cero, ya el agro argentino estaría en un momento ¿no? De Sí, sí. crecimiento fenomenal, ¿no? Y Pero bueno. las arcas estatales estarían muchísimo mejor también. Bueno, eso es lo que los gobiernos en general no entienden, ¿no? Que cuando hay un sector así tan productivo y con tanta capacidad de exportación y de generar, ¿no? Valor agregado, lo ideal es liberarlo, ayudarlo, ¿no? Invertir en infraestructura, en tecnología, en capacidad humana, invertir en las cosas que lo empujan y no seguir poniendo trabas, dificultades, barreras, costos adicionales, ¿no? Es un socio letal el gobierno argentino, nacional, pero también los provinciales y la Y mayoría de los municipales. municipales son socios, Ujú. socios letales, ¿no? Porque tratan, ¿no? de sacar lo más que pueden. Es el socio ese que pasa a la caja del almacén y saca la plata de adentro, ¿no? Y va a la caja y saca el dinero y che, y ahora no tenemos para pagarle al que nos trajo la verdura. Y bueno, ¿y dónde está la verdad? No, se fue el socio, se fue al casino o a las máquinas a tirar la plata, ¿no? Es una cosa muy, muy extraña. Ujú.
Sí, ahora volviendo al escenario internacional, que no nos hemos salido de ahí, eh, Sí, has hablado de Estados Unidos. ¿Y qué idea sí, te da esta posición actual del gobierno norteamericano de tomar un nacionalismo económico, mercantilista casi, tan absoluto? Porque a veces sí, en fin, proteccionismo tan extremo busca un dominio político. Evidentemente Estados Unidos mm, ese dominio lo tiene, solo tiene mm, que conservarlo, no está tan urgido. Otro es mantener la mano de obra, mantener los niveles de empleo, que la competencia extranjera de las importaciones de productos locales a los cuales desalojan eh, no lleva a una desocupación grande, pero Estados Unidos está pasando por una época en que el empleo es casi pleno. ¿Qué sí. puede pasar con esto? Sí, viste, Evidentemente, con esos impuestos de importación tan elevados, va a haber un desequilibrio de muchos países del mundo que se va a sentir internacionalmente. sí, por eso. La situación yo creo que es realmente muy preocupante, ¿no? O sea, un país como Estados Unidos, porque cuando uno mira, ¿no? El rol de Estados Unidos, sobre todo desde Bretton Woods para acá, ¿no? Donde en esas reuniones de Bretton Woods el objetivo principal era decir, bueno, el mundo no puede volver a una tercera guerra mundial. Muchos pensaban, ¿no? El propio gobierno argentino en ese momento había publicado varias ideas que el mundo iba indefectiblemente, así como fue de la segunda a la tercera, y que la tercera iba a ser la guerra definitiva de armas nucleares y qué sé yo, pero las reuniones de toda la lógica de Bretton Woods era cómo evitar eso, y la manera más efectiva de evitar eso era normas de comercio internacional, o sea, y de ayuda internacional a las monedas. Ahí se crea, ¿no? El Fondo Monetario, se crea el Banco Mundial, y en el 47 se firma lo que se llama el GATT, ¿no? El Acuerdo General de Tarifas y Comercio, que era un acuerdo voluntario, pero ya intentaba ir generando reglas de juego. Eran voluntarias, cualquiera podía aceptarlas o no. Y de esa época, del 47, hubo que esperar hasta el año 96 para que se cree la Organización Mundial de Comercio, ¿no? En el medio hubo varias cosas, ¿no? La ronda de Tokio, este, la ronda Uruguay, y eso fue llevando ya a un mundo de reglas de juego, ¿no? Reglas de juego aceptadas, donde Estados Unidos fue siempre un defensor para que haya un mundo que pueda progresar y que tenga paz, que las reglas de juego del comercio se apliquen a todos, sea grande, chico, mediano, ¿no? Que todos las vayan aceptando. Obviamente la Unión Soviética quedó afuera de eso, pero con la caída del muro de Berlín, la cosa cambia, ¿no? China pide incluirse, ingresar a la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Después de haber estado fuera del mundo durante tanto tiempo. Y eso es quizás el mayor daño, ¿no? O sea que Estados Unidos, en lugar de ser el país más, más importante del mundo y un defensor de los principios que llevaron a la humanidad a crecer tanto desde la Segunda Guerra hasta estos últimos años, ¿no? En lo que podríamos llamar la globalización o la apertura de las fronteras, ¿no? Tanto para los bienes, los servicios, la tecnología, los servicios financieros, las personas, ¿no? A transformarse en lo opuesto, ¿no? En un país cerrado que intenta defender cosas que no tienen mucho sentido, como decís vos, un país que tiene pleno empleo y que depende de un montón de inmigrantes para mantener su pleno empleo, que de pronto empieza a deportar esas personas, que son clave para esas industrias, y que esas industrias se quedan sin su propio personal, ¿no? Y lo mismo creo que hay que ver toda esta guerra comercial en contra de Canadá, en contra de México, en contra de China, que nos afecta a nosotros también, ¿no? Aluminio, acero y un montón de otros productos, que Estados Unidos empieza a poner tarifas altísimas, que todos estos países
deciden poner tarifas en contrario, también cuando nosotros vemos que Estados Unidos quiere luchar en contra de China, pero la mayoría de las empresas exportadoras, ¿no?, de China a Estados Unidos son empresas de los Estados Unidos, empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos, Ajá, fundadas, mayoría en Estados Unidos, con sus sedes en Estados Unidos. Entonces, el daño que se va a hacer a sí mismo, que se va a hacer a estas empresas, ¿no? Que lo sí. estamos viendo con algunas noticias de lo que le está pasando a Elon Musk con su empresa Tesla, ¿no? Él es hoy el tipo más rico de la persona más rica del mundo y su empresa, o todo su grupo empresario, es de los grupos empresarios más grandes del mundo, ¿no? Antes la empresa más grande del mundo era una petrolera, hoy las empresas del grupo de Elon Musk son 10 veces más grandes que la empresa, esa petrolera que fue la líder de su momento, ¿no? Entonces, no se entiende muy bien cómo Estados Unidos entra a meter al mundo en toda esta guerra comercial, en este nivel de desorden, cuando tiene tantos elementos que dañan su propia capacidad productiva, su propia capacidad de inversión, y cuando hay otros países que van creciendo y que pretenden ocupar Sí, ese y que espacio, ¿no? además Estados en el Unidos se contexto transformó en un líder de tema. en el contexto mundial, esa apertura del comercio internacional contribuye también a la paz, porque cuando los países se relacionan entre sí, es menos posible que prosperen esos odios eternos que caracterizan, no sé, espero que no caracterice el futuro de los rusos y los ucranianos, pero que hasta ahora tiene Claro, vigencia. Pero además, cuando se planteó, vos explicaste después de la Segunda Guerra Mundial, es se así. planteó el tema del comercio internacional como una Sí. vía principalmente a la paz. Los países subdesarrollados también se incorporaron a esa ideología, Mm. por decir así. Y digo también porque hubo sospechas muy intensas, desde luego el bloque soviético las alentaba, pero no tenían ahí su origen propiamente dicho. Había una desconfianza respecto de que fuese una forma de Mm. imperialismo. Pero sin embargo, que se vio mucho en las reuniones Claro, internacionales de la población, los países subdesarrollados fueron los que plantearon eh, el tema, el tema el agotamiento de los recursos naturales y quizás la perspectiva de hambruna, no se sí, resuelve con el control de la natalidad, se resuelve con la ampliación de la economía. Y para eso los países centrales sí. deben abrirse y esa apertura, en gran medida, es esto del comercio internacional. Claro, se entra en pugna con la idea del proteccionismo de los países menores, que no carece de importancia, Tal pero cual. esto tiene su lugar también en un planteo mayor. Lo cierto es que no se puede ocultar la importancia del comercio internacional hoy en día, que es lo que parece que estuviera discutiéndose. Claro, exactamente, exactamente, sin entender qué significa para todos, qué significó para Estados Unidos, ¿no? Saliendo de la Segunda Guerra con toda esa maquinaria bélica que se tenía que reconvertir, toda la población con esa euforia, ¿no? De lo que se llama los baby boomers, ¿no? Mm. Del periodo de posguerra, ¿no? De todas las industrias creciendo, pero al mismo tiempo el plan Marshall en Europa, digamos, las fuerzas de ocupación en Japón, ¿no? Y cómo esas zonas que habían quedado completamente destruidas y pobres, ¿no? Sobre todo en el caso de Japón, ¿no? Un país que había quedado, que ya era un país muy pobre, de poblaciones enormes, muy pobres, y que gracias a todo ese intercambio de inversiones comercial, tecnológico, con Estados Unidos empieza a crecer y en pocas décadas se transforma en una economía próspera, todavía con mucha pobreza, pero con una capacidad competitiva que todavía vemos hoy. Digamos, hoy las empresas japonesas líderes son realmente unos monstruos y hoy Japón es un país rico, ¿no?
de los más ricos del mundo. Mm, Entonces, ese no entender qué significó todo eso para la humanidad, ¿no? Si no hubiera sido de esa manera el rol de Estados Unidos y la oportunidad de esos países pobres de integrarse, y es no entender también una cosa que pasó en los últimos 20 años, que es la aparición de las cadenas globales de valor. Porque fíjate que históricamente eran los países industriales compraban materias primas a los países pobres o subdesarrollados, las industrializaban y les reexportaban los productos terminados. Pero en estos últimos 15, 20 años apareció un fenómeno donde cualquier elemento, la mayoría de los elementos que se comercializan, que existen en los supermercados o en las empresas, están compuestos por partes que fueron fabricadas o ensambladas en cientos de países. Entonces hoy cualquier celular tiene piezas de origen de 50, 60 países. Y eso permitió que mm, desde países muy chiquitos, ¿no? Como que eso, Costa Rica o Guatemala o Myanmar, sean parte de esas cadenas de valor, que antes era imposible. Antes el celular se armaba en una gran fábrica, en una gran ciudad, y todas las piezas, digamos, los pedazos, ¿no? Las materias primas, los metales, etcétera, etcétera, iban del resto del mundo, ¿no? Y eso es lo que mm, yo creo que hoy algunas personas en el gobierno de Estados Unidos no están entendiendo, ¿no? No están entendiendo que el daño que le van a hacer a Estados Unidos va a ser enorme y que el costo que vamos a pagar todos los ciudadanos del mundo va a ser brutal, ¿no? Brutal. sí. Yo insisto en que es conveniente recordar lo que pasó con la crisis de 1929, que Claro, a pesar de que el mundo era tan distinto, sí. esencialmente no era tan distinto. No, La gran crisis que afectó, bueno, es fue una de las causas de la Segunda Guerra Mundial también, ¿no? No solo afectó a Estados Unidos, pero cuando Estados Unidos tomó como medida correctiva para mitigar la crisis el proteccionismo, claro, el efecto fue peor porque se propagó hacia los demás países, hacia sus clientes, fue una claro, cosa internacional. Y sí, ahí vino, entre otras cosas, la caída en dominó de casi todos los gobiernos del mundo que tuvieron revoluciones, como tuvo la Argentina en 1930, o crisis electorales gravísimas, y sí, finalmente la Segunda Guerra Mundial. sí, tal cual. Sí, es preciso tener en cuenta esos antecedentes. No, no quiero Sí. decir que se puedan hacer profecías, ¿no? Pero No, sacar conclusiones, evidentemente sí. Y en ese sentido quería preguntarte, que volvemos al tema Canadá. sí, Es curioso que el nuevo premier que va a ser de Canadá eh, haya sido gobernador del Banco Británico, del Banco de Inglaterra, y ahora sí, pasa a ser jefe de Estado o vice jefe de Estado, claro. porque es el jefe de Estado oficial de Canadá, es el rey Carlos III. Bueno, es curioso esto, ¿verdad? Sí, no, no, no. Es que yo creo que eso va a hacer que la relación entre Estados Unidos y Canadá, va a haber que seguirla, porque la Trump, digamos, es la persona y su política, la antítesis de todo lo que tenga que ver con la sustentabilidad, con una visión de los bienes comunes, una visión del clima y de la atmósfera como un elemento común de todos los países y que debe ser cuidado porque si no se puede transformar en una fuente de riesgo financiero muy grande. Y al revés de eso, el primer ministro de Canadá, por ahora, de manera temporaria, porque dicen que va a convocar elecciones muy pronto, ¿no? Que se llama Mark Carney, que él fue presidente del Banco Central de Canadá durante la crisis financiera de 2008 y después lo contrata justamente el Banco Central, que es el que se llama el Banco de Inglaterra, que es el banco de la libra esterlina, no es un banco que presta dinero, pero él es el que instala toda esa idea que el cambio climático es algo esencial
para la supervivencia de la humanidad, pero desde el punto de vista financiero y del riesgo financiero, o sea, del riesgo que las compañías de seguros, culpa del cambio climático, no puedan pagar los seguros y quiebren, con lo cual después no va a haber seguros, ¿no? Ya en algunas zonas de la Argentina ahora cayeron piedra en zonas de Córdoba y ya hace un par de años que las compañías de seguros no aseguran a los Ujú. cultivos por la piedra en Córdoba. Y eso es justamente porque la zona de grandes tormentas se va corriendo del este, perdón, del oeste de Mendoza, esas provincias que siempre tuvieron piedra, y va invadiendo. Entonces las compañías de seguros para protegerse directamente no te dan cobertura. Sí, sí, O sí. alguien pudiera conseguir, que es lo que pasó en algunas zonas en California, en Estados Unidos, los seguros son extravagantes, o sea, valen unas fortunas incalculables porque la compañía de seguros no sabe con qué frecuencia va a tener esos daños catastróficos de los incendios que destruyen absolutamente todo, desde el asfalto, los cimientos de las casas, los autos, ¿no? Entonces yo creo que va a ser muy interesante seguir, ¿no? La relación, porque sobre todo Trump encima se tomó como si fuera el atrevimiento, ¿no? Porque creo que finalmente lo que fue es un insulto, ¿no? El decir que Canadá tenía que ser una provincia de Estados Unidos para los canadienses fue una cosa gravísima, ¿no? Que no, ni siquiera se entiende cómo un presidente de un país puede plantear de esa manera que un vecino tan importante como es Canadá, como vos decías al principio, se tiene que estos días estuve siguiendo estas noticias y ahora en un par de meses era la reunión del G7 y supuestamente la van a posponer porque tienen miedo que haya revueltas en Canadá en contra de la visita de Trump, Ajá. ¿no? Que la reacción. Entonces yo creo que va a ser muy interesante la discusión del punto de vista intelectual o del punto de vista de cuál es el rol de los países frente a la humanidad, si es que tienen alguna responsabilidad, o sea, o si el presidente de un país solamente tiene responsabilidades hacia adentro y lo que pasa en el resto del planeta no importa. Me parece que hay una... Porque yo creo que el cambio climático, una de las cosas, y lo hablamos con vos varias veces, que sirvió, es para que el ser humano empiece a tomar un poco más de conciencia de qué significa la naturaleza, qué significa la agricultura y los suelos agrícolas, los campos agrícolas, el aire donde ocurre la agricultura, qué significa eso para el resto de los seres humanos, ¿no? La agricultura no es solamente producir un grano o un bife, ¿no? Es digamos, un uso de un recurso que está generando oxígeno, que es necesario para que nosotros respiremos, que ayuda a filtrar el agua de las napas, y de esas napas es de donde... Sí. Hola, me parece que se interrumpió. Hola. de las- Y esa agua es potable y está filtrada gracias a lo que ocurre arriba, ¿no? Y Entonces que es un creo que proceso, yo... es un proceso natural, Exactamente, precisamente. claro, No hay que creer que con lo artificial, aunque sea de claro, inteligencia artificial, se van a resolver las carencias en algo tan básico, ¿no? claro, Ahora, claro, es que... en este punto de vista, parecería que son dos posiciones demasiado contradictorias, la del actual Premier de Canadá y la política norteamericana en materia ambiental. Sí, yo creo que sí, que va a ser muy interesante justamente esa discusión, ¿no? Porque me da la impresión que, digamos, el ser humano al ir haciéndose cada vez más y más urbano, ¿no? Se nos fue generando la idea que el oxígeno que respiramos sale de las paredes o sale del asfalto prácticamente. El agua que Mm. tomamos sale de la canilla. Y si del otro lado hay alguna fuente de agua, Los alimentos crecen en el claro, supermercado. Eh, exactamente, el alimento, abrimos la heladera, sale la comida, si total no hay una escasez, no es que vas al supermercado y va a faltar polenta, eso no va a ocurrir jamás. Entonces creo que nos fuimos generando como humanidad una visión de que total todo lo que necesitamos está en la ciudad. A mí qué me importa
lo que ocurra más allá de la ciudad. Y me parece que todas estas décadas, ¿no? De, sobre todo algunos grupos en particular, fueron generando una conciencia que se debía entender un poco mejor cómo funciona la naturaleza. Porque el año pasado se publicó un trabajo muy interesante de la consultora McKinsey, ¿no? Y ellos lo que analizaron es cuánto de la economía, del Producto Bruto Mundial, depende de la naturaleza. Porque uno puede pensar, bueno, solamente depende de la agricultura, o sea, la naturaleza que es producir comida, poner en una bolsa y la comemos en el microondas o la cocinamos en casa, ¿no? Pero en realidad ellos lo que demostraron es que más o menos entre el 55 y el 60% de la economía mundial depende de la naturaleza. Y que si la naturaleza empieza a tener cada vez efectos climáticos peores, enfermedades peores, sequías peores, fuegos peores, que esa, más de la mitad de la economía mundial va a entrar en una catástrofe, ¿no? Ujú. Que Además, muchas, este muchas tema, personas, sí, sí, el tema de la civilización urbana también es sí, algo para reflexionar, ¿no? sin duda, Porque sin lo que duda. antes se llamaba, digo antes porque ya no se le pone demasiada atención, el reordenamiento territorial. Ujú, Parte de la base de que los principales problemas que afronta la humanidad, así de ese orden, de salud, de recursos, se dan en las ciudades precisamente. y sí, La hipertrofia de las ciudades multiplica los sí, problemas. Eh, sí, sí, Desde luego sí, hay una voluntad de ver de que se exploten los recursos naturales en la misma región donde se manifiestan, y así también con la agricultura y la ganadería, que se exploten los subproductos allí mismo, se produzcan en la región originaria. ujú, Pero siempre esto implicaría no digo una vuelta a la naturaleza, pero una revalorización de un modo de vida distinto. sí. Sí, yo creo que esa es la clave, ¿no? Es vivir en las ciudades está muy bien, pero me parece que necesitamos tener conciencia de dónde viene el agua que tomamos en la ciudad, de dónde viene el aire que respiramos, a dónde va eso que nosotros largamos con nuestros caños de escape, nuestras chimeneas, a dónde va a parar, a dónde va toda esa agua que tiramos, todos esos camiones de basura que, puff, desaparecen, ¿no? Porque hay un contenedor lindo, pero lo que está dentro en general no es muy lindo y muchas veces a donde va tampoco deja las cosas en muy buenas condiciones, ¿no? Si no tiene los tratamientos adecuados y todo Mm, eso. Entonces, me parece que lo que está planteando hoy esta nueva visión, ¿no? de gobiernos con este tipo de liderazgo es creo que nos tiene que ayudar a reflexionar, bueno, nosotros podemos como humanidad, podemos ser 10.000 millones de personas viviendo así, que abrimos, bajamos la ventana del auto y tiramos, abrimos la puerta del departamento y sacamos la basura y tiramos y no nos importa nada, o tenemos que tener un poco más de conciencia que nosotros finalmente nuestra vida depende de eso que no vemos y que no nos podemos dar el lujo de no entender. La humanidad tiene que entenderlo, o sea, creo que cada ciudad debería entender cómo funcionan los ecosistemas y cómo funciona la naturaleza de todos aquellos lugares de donde vienen sus bienes, desde el aire, el agua, a dónde van esos humos y cosas, y cada uno de los elementos, sea petróleo, gas, polenta, un bife, ¿no? El cemento que va a los edificios, el acero que va a los edificios, ¿no? Creo que es como la responsabilidad nueva del ser humano. Y me parece que lo interesante de estos 20, 30 años del cambio climático es haber ayudado en cierta manera a ir entendiendo esas cosas. Y creo que ahí el Acuerdo de París fue clave, ¿no? Porque fue el primero en toda esa secuencia, en 2015 que rescata el rol de los suelos, rescata el rol de la fotosíntesis, como esa integración entre la atmósfera y el suelo, ¿no? Rescata cosas que tienen que ser recontra re obvias, ¿no? Y por otra parte, hay que tener en cuenta que todos estos problemas que estás enumerando no reconocen fronteras políticas, No, de modo claro, que tiene que haber acuerdos internacionales necesariamente.
sí, sí. Y Sí, tal cual. se ve que la agresividad política ha Sí, invadido este terreno también, sí, porque cuando se lamentablemente. encara la participación en estos programas internacionales, eh, Sí, el objetivo último de ellos, que es un buen sí, ambiente, no, se deja de lado. Se deja de tal lado cual. para favorecer cuestiones de conflictos internacionales o de, en fin, aunque no se llegue a conflictos de ventajas, de todos modos algo subordinado. Sí, Y sí, es muy triste. Sí, en ese sentido, bueno, la experiencia que vos contaste acá en otro programa, la despedida que se le dio a la Argentina de la última COP no fue demasiado agradable. no, no, y bueno, y este año, fíjate que Brasil está organizando su COP, que va a ser en noviembre de este año. Ya Sí, empezaron, ya desde el año pasado, ¿no? El gobierno de Brasil y el sector privado de Brasil vienen, y la sociedad civil, todos vienen organizándose, porque ellos, la pretensión de Brasil, como Brasil quiere ser el imperio, ¿no? Un gran país, una potencia mayor do mundo, ellos quieren mm, ser el país que más invierta en toda la transición esta climática. Ellos quieren recibir más inversiones que ningún otro país del mundo. La semana pasada salió un informe que dice que Brasil va a invertir 6 trillones de dólares, es una cifra completamente descomunal y disparatada, de acá a 2050 cada año, ¿no? La mm. inversión total mundial está más o menos en 25 trillones. 6 es una cifra descomunal, ningún país del mundo invierte eso, pero yo creo que Brasil se está mostrando como el lugar donde hay que ir a invertir, ¿no? Ellos quieren ¿Y mostrar cómo, eso. Venga y cómo Brasil. Cómo Brasil podría invertir una suma tan alta? Y ellos lo que están planteando primero es en la transición energética. O sea, ellos quieren, más allá de que Petrobras está sacando gas y petróleo del presal ahí del mar, pero además Sí. de eso, transformar todas las fuentes de energía renovables que ellos puedan desarrollar, sobre todo eólica, solar, biomasa, biocombustibles. Por ejemplo, el plan de Brasil tiene una fábrica de aviones bastante importante que se llama Embraer, y entonces la intención de ellos es de acá a 10 años más o menos que todos los aviones de Brasil internos vuelen como con biocombustibles, o sea que no usen más combustibles fósiles en esos aviones, y que después toda su industria de la producción de combustibles sea reconvertida para producir combustibles renovables para la aviación internacional, y que Brasil sea el primer proveedor mundial de eso. También en la industria del acero, ya hoy son el primer país del mundo que produce en gran escala aceros en lugar de con carbón mineral, con carbón vegetal, ¿no? Es una industria enorme, pero también entonces tienen y quieren todos los ecosistemas degradados, ¿no? De pastizales degradados, todo eso reconvertirlo todo y replantar todo con árboles. Todo eso que fue bosque o que fue pastizal, que se degradó, todo eso rehacerlo, ¿no? Así que están con un plan de atracción de inversiones realmente impresionantes, ¿no? Impresionante, Además, esas replantaciones tienen ya de por sí un valor económico también, por porque supuesto. van a entrar en el mercado internacional del carbono. Claro, nada de esto es para tirar la plata porque sobra. Todo esto son modelos de negocio de gente que dice que va a invertir y que va a tener un retorno mejor que invertir en otro lado. ¿No? Nada de esto es dennos dinero que nosotros lo vamos a quemar en la ruleta o en en la carrera de caballo. No, esto es vamos a invertir en algo que a la humanidad la va a ayudar, pero que a su vez va a generar mayor riqueza y que Brasil va a ser un país más rico. Es Ujú. un poco, ¿no? Es muy interesante cómo estamos, yo creo que en ese momento, y por eso creo que va a ser interesante, me parece, este año, en 2025, seguir a Trump, pero también seguirlos a los del gobierno de Lula, a los expertos en este tema, como el presidente de la COP, que ahora no me acuerdo
el apellido, pero que hizo su presentación hará un mes aproximadamente. Muy interesante lo que plantea él, porque él muestra que atrás de él está toda la economía brasilera, están todas las empresas de todos los sectores, toda la agricultura, todos queriendo hacer, digamos, de Brasil un país ejemplar en este sistema y muy rentable. No lo quieren hacer en base a generar más pobres, ¿no? Ujú. Y otra vez más nos saca ventaja en eso, porque Sí, en buena medida la posibilidad de lo que estás explicando se debe a la evolución del agro en Brasil, cosa que y sí, nosotros también tenemos, pero no está generando este tipo de creatividad. no, no, Creatividad que lamentablemente, por otra parte nos daría un lugar en la política internacional muy y sí. interesante. Sí, sí, fíjate que hoy la discusión número uno del agro es si el gobierno vuelve a poner las retenciones o no. Y pensá que Brasil tuvo en algún momento impuestos a la exportación, pero ya hace décadas que ese tema ni se discute. A nadie se le va a ocurrir en un país razonable estar discutiendo si tiene que haber impuestos a la exportación o no. No, no tiene sentido. ¿No? Brasil, las reservas de Brasil hoy son 300.000 millones de dólares. Y la Argentina no sé bien cuánto es, pero creo que es menos, no sé cuánto, menos 10.000, menos. No tiene realmente ninguna lógica cómo estamos discutiendo estas cosas, ¿no? Y creo que lo ideal para nosotros ante la duda es, bueno, sigamos a lo que dice Brasil. Si Brasil se va a buscar a invertir 6 trillones, bueno, nosotros digamos que vamos a invertir, no sé, 60.000 millones, qué sé yo. Ujú. ¿No? Un centésimo, un 1%. Brasil dice, yo voy a invertir 100, nosotros digamos, bueno, nosotros vamos a invertir 1 o 10 o algo, pero tener una visión que nos podemos desarrollar no solamente por un préstamo del Fondo Monetario o porque ponemos un impuesto a la exportación de un producto, sino porque nos podemos desarrollar sobre la base de ideas, visión de Eh, futuro, generar capacidad humana, que las personas puedan desarrollar sus iniciativas, ¿no? Es, es un, es un momento muy complicado de la humanidad, pero yo creo Sí, por pero eso que hoy, también sí, también es momento de oportunidades. sí, sí. Y para Pues yo mí hoy los dos te países, agradezco, Martín, que justamente en un momento como este mm, puedas explicar lo que sucede. Es un momento oscuro y estás proyectando luz sobre esto, y en sí, el que no todo es negativo, porque hay posibilidades totalmente, para ir adelante sí, entre otras cosas, con la política ambiental, y eso en beneficio sin de la duda, seguridad alimentaria y de esta sí, serie de sí, transformaciones que necesita nuestro país. sí, sí. Y ahí yo creo que estos dos países, ¿no? Brasil y Canadá, creo que nos van a dar temas para reflexionar durante todo el año. Pues así lo haremos entonces. Mm. Bueno, muchas gracias, Martín, una vez más. Un abrazo, Fernando, como siempre, un gran gusto. Buena Hoy, semana. hoy hemos conversado nuevamente con el ingeniero Martín Fraguío y nosotros nos encontraremos aquí en nuestra próxima edición de Valores del Campo. Hasta entonces. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios en los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Kroll, baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.